nuestra pregunta número 9, ¿verdad? Hace 8 días vimos la pregunta número 8. La pregunta número 8, ¿verdad? Si yo les hiciera alguna pregunta, ¿quién es Dios? ¿Hay más de un Dios? No. ¿Cuántos hay? Solo hay un Dios, vivo y verdadero. Amén. Ok, y hoy vamos a ver, hermanos, en cuántas personas, ¿verdad?, este único Dios existe. Y vamos a repetir la pregunta número 9, que dice, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. ¿Cuántas personas hay en la divinidad? Respuesta, hay 3 personas en la divinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son un solo Dios, el mismo en esencia, igual en poder y gloria. Amén. Entonces, tenemos ahí 2 versículos que sustentan esta pregunta, que es primera de Juan 5:7, que dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son un solo Dios. ¿Ok? Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Okay? Y ahí en nuestro catecismo, hermanos, nosotros vamos a comenzar, alrededor son 30 preguntas secundarias, ¿verdad?, que nos va a hablar de este único Dios, ¿verdad?, que subsiste o existe en 3 personas. Y dice la primera pregunta: ¿hay una pluralidad en la divinidad? Sí. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y la pregunta dice: ¿hay una pluralidad en la divinidad? ¿A qué se refiere hay una pluralidad en la divinidad? Una pluralidad en personas, ¿sí? Una pluralidad en personas, que hay más de una sola persona. Si usted alcanza a visualizar, dice: entonces dijo Dios, hagamos, ¿verdad? Dijo Dios, singular, hagamos, plural. Y eso nos lleva a que hay una pluralidad en personas dentro de esa esencia única y divina. ¿A qué me refiero a esencia? Esencia quiere decir sustancia, naturaleza. La esencia, sustancia o naturaleza de nuestro Dios es divina. Amén. Otro pasaje ahí en Génesis 3:22, donde nos afirma, ¿verdad?, lo siguiente, dice: y dijo Dios, singular, un solo Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, pluralidad, ¿sí?, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Génesis 11:7 dice: ahora pues, descendamos. Vemos de nueva cuenta esa pluralidad en la divinidad, ¿verdad? Más de una sola persona, sin embargo, un solo Dios. Y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ese pasaje nos habla de la Torre de Babel. Y si ustedes recordarán, hermanos, en Isaías 6:8, ¿verdad?, dice: después oí la voz del Señor, singular, que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Vemos de nueva cuenta esa pluralidad en la divinidad. Entonces dice Isaías: entonces yo respondí, heme aquí, envíame a mí. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la segunda pregunta nos va a llevar, hermanos, a aprender en esta hora, ¿sí?, ¿cuántas personas existen en este único Dios? ¿Sí? Dice la pregunta: ¿consiste la divinidad en 3 personas? Respuesta: sí. Primera de Juan 5:7 dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno, ¿sí? Cabe resaltar, hermanos, en otros catecismos está formulada la pregunta de la siguiente manera: ¿en cuántas personas este único Dios existe? En 3 personas, ¿verdad? ¿Y quiénes son?
estas tres personas? El Padre, primera persona. Segunda persona, el Hijo o el Verbo. Tercera persona, el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Surge otra pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre que se le da a la doctrina de un solo Dios en tres personas? La Santa Trinidad. La Santa Trinidad. Muy bien. ¿Sí? En nuestra confesión de fe, hermanos, en el capítulo 3, o en la doctrina 3, párrafo 3, dice lo siguiente: en este ser divino infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o el Hijo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo. De manera que la palabra de Dios nos enseña que hay tres personas en un solo Dios. ¿Y cómo es eso? Bueno, la respuesta es que es un misterio. Pregunta, ¿qué es un misterio? Es algo que no podemos comprender o que no podemos explicar. Eso es un misterio, hermanos, en base a la respuesta en diccionarios bíblicos. ¿Sí? Pero surge otra pregunta: ¿qué es una subsistencia? ¿Cómo es que este ser divino único, ¿verdad?, subsiste? Hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo y el Hijo. Y el Espíritu Santo. El Padre, o el Verbo, o el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué es una subsistencia? Subsistencia es igual a persona. Subsistencia es una existencia personal. Es aquello que existe en sí mismo y no en otro. De manera que cada persona es diferente, ¿verdad? Cuando yo hablo de primera, segunda y tercera persona, no lo hablo en el sentido de que uno sea mayor que el otro. ¿Sí? Lo hago con la finalidad, o lo hemos aprendido con la finalidad de manera de diferenciar de una persona de la otra. ¿Sí? Si yo les pregunto, ¿quién fue bautizado en el río Jordán por Juan? ¿La primera, la segunda o la tercera persona? La segunda persona. ¿Por qué contestó así? Porque mi mente me lleva a pensar, ¿verdad?, que la segunda persona, ¿quién es? Cristo nuestro Señor. ¿Quién descendió en forma de paloma? Y si yo les preguntara y no me conteste con nombre, contésteme con primera, segunda y tercera persona. ¿Quién dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda la gloria? La primera persona. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, subsistencia quiere decir personas. ¿Sí? Siguiente pregunta, hermanos. Pregunta número 4. ¿Es el Hijo una persona distinta del Padre y del Espíritu? Sí. Salmo 110:1 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cuántas personas usted ve en ese pasaje que menciona? Dios, Jehová, primera persona, haciendo referencia al Padre, dijo a mi Señor Jesucristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién se sentó a la diestra de Dios Padre? Marcos 16:19. Y el Señor Jesucristo, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Primera de Pedro 3:21-22 dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, que habiendo subido al cielo, a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Usted y yo podemos diferenciar a una persona de la otra? ¿Sí? Tres personas, un solo Dios, ¿verdad? Siguiente pregunta: ¿y es el Espíritu una persona distinta tanto del Padre como del Hijo? ¿Sí? El Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, a Él os enseñará. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, yo quiero que vean esta imagen, hermanos, para ilustrar lo que estoy diciendo. En el transcurso de la historia cristiana, ¿verdad?, los hermanos
que hemos estado aprendiendo en estos días de los prerreformadores, los reformadores y los padres de la iglesia, ellos, para ilustrar esto, ellos han utilizado este tipo de ilustración. Si usted alcanza a ver cuántos dioses hay. Uno, Dios es una sustancia, ¿sí? Dios es una esencia, una naturaleza. Y ese Dios es el Padre. Dios es Padre, es Dios, pero no es el Hijo y no es el Espíritu Santo. El Hijo es Dios, pero no es el Espíritu Santo y no es el Padre. Y el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es Dios, pero no es el Padre y no es el Hijo. ¿Hasta ahí todo bien? Ok, ese triángulo, ¿verdad? Creo que se le acredita a Agustín, no me acuerdo, hermanos, francamente, pero esto lo puede encontrar, ¿verdad? Y ese triángulo, Dios, un solo Dios, Dios es Hijo, y el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios, pero no son la misma persona. Hay tres subsistencias o tres personas que existen en un solo Dios. Es un misterio, ¿verdad? Ahora, siguiente pregunta, hermanos. ¿Son estos el mismo en esencia, afecto y operación? Sí. Primera de Juan 5:7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¿Qué quiere decir uno? Uno en esencia. Uno en esencia y tres personas en una sola esencia. Esencia, divinidad, Dios, sustancia, divino, ¿sí? Son igualmente el único y solo el Ser Supremo, ¿verdad? Poseyendo igualmente la misma autoridad divina y cada atributo divino, la única y misma naturaleza o esencia o sustancia, e igualmente manifestando la gloria de Dios. ¿Qué les quiero decir? Cada una de ellas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada una de ellas es igual a las otras, no en personas, pero sí en atributos, en esencia. ¿Amén, hermanos? Siguiente pregunta. Bueno, siguiente pregunta, pregunta número 7. Entonces, ¿puede decirse con propiedad que hay tres dioses? No. Zacarías 14:9 nos dice: Jehová será rey sobre toda la tierra, en aquel día Jehová será uno y uno es su nombre. Deuteronomio 6:4, ¿recordarán ese pasaje? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Isaías 44:6, así dice Jehová Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Ok, hermanos? Siguiente pregunta. ¿Se le llama Dios al Espíritu? Sí, ¿verdad? Hechos 5:4 dice: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Entonces, ahí podemos ver esa ilustración. ¿Ok? Ahora, la pregunta número 10, ¿sí?, nos habla de la siguiente imagen, por favor. Yo quiero que visualicen esta imagen, hermanos, ¿sí? Y usted podrá decir: bueno, esa imagen es lo que nos va a enseñar las siguientes preguntas. Hay un estudio dentro de la teología que se llaman los nombres de Dios, pero ese no es mi objetivo enseñar en esta hora, ¿sí? De manera que la palabra, ¿verdad?, Yahweh, ¿verdad?, como nosotros vemos en algunas versiones de la Biblia, ¿sí?, vemos también en algunas versiones de la Biblia, en la Reina Valera 1960 viene la palabra Jehová, y en las versiones Américas viene la palabra el Señor. El nombre de Yahweh es el que especialmente fue desplazándose poco a poco. Los judíos tenían temor supersticioso
de usarlo, ya que leían Levítico 24:16. ¿Sí? ¿Qué dice Levítico 24:16? Y el que pronunciara el nombre Yahvé o Yahweh, irremisiblemente ha de morir. De consiguiente, al leer las Santas Escrituras, sustituían este nombre por Adonai. Con el paso de los años, hermanos, en hebreo la palabra Yahweh pasó a sustituirse por la palabra Adonai, porque el pueblo judío tenía temor, pues, de nombrar el nombre de Yahweh de manera vana. Entonces, con el paso de los años, ¿verdad?, se pasó a la palabra Adonai. Y de la palabra Adonai, junto con la palabra Yahweh o Yahvé, ¿verdad?, mutó esa palabra en el transcurso de los años hasta que en 1960, ¿verdad?, que es la Reina Valera que tenemos, pasó a ser en nuestra traducción al español la palabra Jehová. Pero tienen el mismo significado, solo que Adonai y Yahvé está en hebreo. Y nosotros al español tenemos la palabra Jehová. De manera que la Santa Trinidad, ¿verdad?, nuestro Dios Trino, yo le puedo decir Yahvé, Adonai, le puedo decir Jehová, ¿verdad?, que quiere decir yo soy el que soy, o quiere decir el Señor, Dios en letras mayúsculas. En la versión Las Américas tenemos el Señor. En la Reina Valera que usted tiene ahí en su mano quiere decir Jehová, pero es lo mismo. De manera que lo que trata de enseñarnos el catecismo, ¿verdad?, y es lo que vamos a ver en las siguientes preguntas, es que yo puedo decir al Dios Trino Jehová. ¿Y cuántas personas hay en nuestro Dios Trino? 3. De manera que el Padre es Jehová, el Hijo es Jehová, el Espíritu Santo es Jehová. ¿Sí? Yahvé es el Padre, Yahvé es el Hijo, Yahvé es el Espíritu Santo. El yo soy, ¿verdad?, o en las versiones actuales traducidas a nuestro español, quiere decir el Señor Dios. ¿Ok? Y vamos ahí a nuestra pregunta número 10. ¿Se llama Jehová al Hijo? Sí. Jeremías 23:6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamará Jehová, justicia nuestra. ¿Quién es nuestra justicia? Nuestro Señor Jesucristo, Jehová Jesús. Salmos 23:1, ¿verdad? Ustedes recordarán Salmos 23:1. ¿Qué dice Salmos 23:1? Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Y cuando nosotros vamos a Juan 10:11, ¿qué versículo viene ahí? Yo soy el buen pastor. ¿Quién es el yo soy el buen pastor? Jesucristo es nuestro pastor, Juan 10:11. De manera que como pastor, Él nos pastoreará siempre, según Apocalipsis 7:17, el cordero que nos pastoreará siempre. Amén, hermanos. Entonces Jesús es Jehová, que quiere decir el Señor, que quiere decir Adonai, que quiere decir el Shaddai. Sí, hermanos, Jesús es el Señor Dios, porque ese nombre se le atribuye al Dios Trino, no solamente a una sola persona, ¿verdad? Anteriormente pensábamos que Jehová, ¿quién solamente era? El Padre, pero eso no ha sido así, hermanos. Jehová es Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque se le atribuye a Dios Trino. ¿Amén, hermanos? Ok, dice respuesta ahí, ¿se llama Jehová al Espíritu? Sí. Éxodo 17:7 dice, llamó el nombre de aquel lugar Mashab y Meriba, por la rencilla o altercado de los hijos de Israel, y porque intentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? En comparación con Isaías 63:10, mas ellos fueron rebeldes, hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. El pueblo de Israel, en el transcurso de su historia, fue un pueblo que siempre altercó contra Dios, contra nuestro Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Un pueblo rebelde. ¿Sí? Y aquí estos pasajes nos muestran que fue a Jehová. ¿Cuál Jehová? Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Se le da este nombre, Señor, que quiere decir en hebreo, ¿cómo quiere decir? Jehová, a alguien aparte de Dios. No,
Salmos 83, 18. Conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre la tierra. Amén, hermanos. Ok, yo creo que voy a apurarme porque ya me quedan 17 minutitos. Ok, entonces pregunta número 13. ¿Es el Hijo eterno como el Padre? Sí. Respuesta: sí. Antes que Abraham naciera, yo soy. ¿Es eterno el Espíritu? Sí, se le llama el Espíritu eterno. Hebreos 9:14. ¿Es el Hijo omnipresente? Sí. Omni quiere decir todo, presencia en todo. Respuesta: sí. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. ¿Lo es también el Espíritu? Sí. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? Salmo 139:100. ¿Es el Hijo omnisciente? Sí. ¿Todo lo sabe? Sí. Tú lo sabes todo. Juan 21:17. ¿Lo es también el Espíritu? Sí. El Espíritu todo lo escudriña. Primera de Corintios 2:10. ¿Se le atribuye al Hijo la obra de la creación? Sí. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. El Padre habló, el Hijo fue el arquitecto, ¿verdad? Y el Espíritu Santo dando vida a todo lo creado. ¿También se atribuye al Espíritu la obra de la creación? Sí, el Espíritu de Dios me ha hecho. Job 33:4. ¿Y es la creación una obra peculiar de Dios? ¿A qué me refiero peculiar de Dios? Algo propio, algo particular, algo que solo le pertenece a Dios. Sí, el que hace todas las cosas es Dios. Si ustedes alcanzan a ver aquí, hermanos, no se cuestiona, y en el transcurso de los años de la iglesia jamás se ha cuestionado la divinidad de Dios. Jamás. Pero ¿de quién sí se ha cuestionado? De Jesucristo y del Espíritu Santo. Y muchos niegan que el Hijo sea Dios. Muchos niegan que el Espíritu Santo sea Dios. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Cristo es de la misma sustancia del Padre y el Espíritu de igual manera, porque el Espíritu procede del Padre como del Hijo. Amén. Son de la misma sustancia, de manera que si el Padre es Dios, si el Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Si el Padre todo lo sabe, el Hijo todo lo sabe y el Espíritu Santo todo lo sabe. La Trinidad siempre ha estado en unidad, triunidad, en unidad, en armonía, siempre, hermanos. Trabajando la Trinidad, ¿verdad? Trabajó en la creación, en el pacto de la redención, ¿verdad? En el pacto de la salvación, en todo. La Trinidad siempre ha trabajado. Ahora, dice pregunta 22. Pero antes de llegar a esa pregunta, hermanos, yo quisiera leer lo que el credo Atanasio nos enseña. ¿Sí? Porque pudiéramos decir lo siguiente: bueno, si el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, el Espíritu Santo es todopoderoso, entonces ¿hay 3 poderes? ¿Hay 3 todopoderosos? No. Fíjense lo que dice el credo de Atanasio, ahora que hemos estado aprendiendo el miércoles. Dice: así como es el Padre, así es el Hijo, así es el Espíritu Santo. Increado es el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo. Incomprensible es el Padre, incomprensible el Hijo, incomprensible el Espíritu Santo. Eterno es el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son 3 eternos. ¿Cuántos eternos son? Sino un solo eterno. De igual manera, en todos los atributos de nuestro Dios. Amén, hermanos. Continuemos ya para concluir. ¿Es el Padre el objeto de la oración? Sí. Respuesta: sí. Ora a tu Padre que está en secreto. Mateo 6:6. ¿Es el Hijo también el objeto de la oración? Sí. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hablando Esteban cuando estaba a punto de ser apedreado. ¿Y lo es también el Espíritu? Sí. Gracia a vosotros y paz de los 7 espíritus que están delante de su trono. Apocalipsis 1:4. 7 espíritus, la definición es plenitud, totalidad, perfección. ¿De quién? Del Santo Espíritu de Dios. ¿Somos bautizados en el nombre de las 3 personas de la Trinidad? Sí, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Es el culto religioso una prerrogativa de la deidad? ¿Qué me refiero a prerrogativa? Un privilegio, un deleite. Sí, adora a Dios, lo que hemos venido a hacer hoy, adorar a Dios.
¿Provienen las bendiciones divinas de las tres personas en la divinidad? Sí. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Segunda de Corintios 13:14. ¿Tiene cada una de estas personas ¿verdad? O subsistencias o competencia distintiva en lo relacionado con la salvación del hombre? Sí. Por medio de él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Efesios 2:18. De manera que la salvación es trinitaria, ¿sí? Somos escogidos en el Padre, ¿verdad? El Hijo, hemos sido redimidos por el Hijo y hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios. La obra de salvación es trinitaria, hermanos. ¿Es la unidad en la divinidad un motivo para la unidad entre los santos? Sí, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. ¿Deberíamos retener esta doctrina? Sí. ¿Deberíamos? Sí. Retén la forma de las sanas palabras. La Trinidad es parte de la sana doctrina. Necesita ser proclamada, enseñada, ¿verdad, hermanos? Por su iglesia.